Buenas noches, yo soy Boris Mantilla. El pasado 13 de septiembre hice una conferencia en la Universidad Católica, un evento organizado por la Facultad de Economía y la Escuela de Diseño de la Universidad Católica y la Cámara de Diseño del Ecuador. La conferencia era sobre la necesidad de ampliar las normas que contribuyan a la innovación, especialmente las normas de movilidad o que afectan a la movilidad. Esta es una propuesta de lo que yo considero, en base a unos estudios previos de un proyecto que se llama Neoandino, sobre lo que se debería hacer en la normativa para poder estar a tono con la modernidad y dar paso a la innovación. La movilidad es algo que va con el ser humano desde todas las épocas. Es una de las necesidades básicas del ser humano. Y el ser humano ha sido muy ingenioso en desarrollar formas diferentes de movilidad. Empieza con la invención de la rueda, el paso a perfeccionar esa invención con artefactos que le permiten llevar su mercancía o llevar a toda su comunidad de un lado para el otro. Conforme la sociedad o las sociedades empiezan a crecer, esta movilidad requiere de acuerdos, requiere de normas, requiere de conductas para que no existan conflictos y para poder optimizar este tipo de función natural del ser humano. Tener un orden ha sido una de las principales necesidades, pero también el mantener un gran estándar de servicio y de calidad en su uso es algo también muy importante. Si comparamos la movilidad con otros inventos de la historia de la humanidad, como el caso de la electricidad o la bombilla eléctrica, y podríamos imaginar qué hubiera pasado con ese tipo de inventos si algunas cosas que hoy ocurren en la movilidad hubieran ocurrido en ese entonces con esos inventos. Por ejemplo, digamos que los productores de las velas deciden quejarse en contra de los productores de las bombillas eléctricas porque les están quitando trabajo. Eso es algo que ocurre hoy en día con los usuarios de los taxis o los choferes de taxis, los dueños de las compañías que se quejan con este tipo de servicio moderno, que sabemos todos da un gran servicio, un servicio de óptima calidad, y tratan de excluir a ese tipo de servicios. Pero imaginemos si no es la competencia, sino el mismo Estado el que pusiera restricciones al uso de estas nuevas invenciones. Y digamos que está de acuerdo que existan las bombillas y le parece súper bien, pero dice, necesitamos crear normativas. Y en vez de crear normativas como por ejemplo debe iluminar tanto o debe funcionar con tal tipo de luz, a tal potencia y debe tener un acople que brinde tales seguridades, empiezan a describir el producto y empiezan a decir, bueno, como este es el producto y veo que aquí tiene un filamento, entonces voy a poner, debe tener un filamento. Y como le veo que tiene una carcasa de vidrio, un caparazón de vidrio, digo, debe tener un caparazón de vidrio. Y como le veo que tiene una rosca, le digo, debe tener una rosca metálica. Y esa es mi normativa. Eso es lo que han hecho muchos consultores que han desarrollado normativas en nuestro medio. Pero ¿qué pasa cuando la innovación rompe los paradigmas y dice eso no es el estándar? Y resulta que ahora los focos hasta pueden ser de plástico y no necesariamente tener vidrio en algún lado. Ya no se acoplan con roscas, no tienen filamentos, sino que utilizan tecnología LED. Y todo ese tipo de cosas se verían obstaculizadas por la forma como estamos haciendo las leyes. En vez de describir necesidades y parámetros, estamos describiendo productos
que de una u otra manera les estamos dando vida eterna en nuestros medios, puesto que así están en las normativas. Eso es algo que está ocurriendo en la movilidad. Para poder entender dónde deberíamos ir a hacer esos cambios, es importante entender la jerarquía de las normas. Primero está la Constitución, que está regida por la Corte Constitucional. Es quien interpreta la Constitución en el momento en que existen conflictos. La ley, que está desarrollada por la Asamblea o propuesta cada vez por la Asamblea, no puede ir por encima de la Constitución, siempre tendrá que ir por debajo de ella, es decir, no puede contradecir a la Constitución. Y por debajo estarían los decretos, que son los decretos del presidente, que dictamina un presidente y no puede dictaminar algo que ya está especificado en la ley o en la Constitución, sino en otros aspectos que no intervengan en esas áreas. Abajo de él estarían los ministros, que son los que dictaminan resoluciones y son como decretos, pero desde los ministros y no se pueden ir en contradicción con los que dictamina el presidente. Las normativas que son dictadas por los entes reguladores, en el caso de nosotros sería el INE, que es la que ha dictado todas las normas para los vehículos de transporte, y luego estarían las ordenanzas, que se basan en lo que dicen las normativas y naturalmente las leyes, y crean sus propias normativas para poder determinar cómo funciona el transporte dentro de la ciudad. Otro aspecto que es importante tener en cuenta y comprender muy bien es en qué consiste la densidad del transporte, que es algo que dejó huérfano la normativa dentro del Ecuador. Si yo vivo, por ejemplo, en una de estas líneas, y este es mi barrio, y quiero irme a algún otro sitio, yo tengo que empezar a tomar los caminos más gruesos de uno a otro, hasta ir a una de las vías más importantes y poder cruzarme hacia el otro costado. Así debería funcionar. La naturaleza es lógica y no estamos viendo que todos los caminos sean del mismo espesor. Hay unos más delgaditos, hay otros más gruesos. Los gruesos son los principales, los delgaditos son los secundarios, los terciarios, etc. Esa proporcionalidad es necesaria. Es decir, no podemos decir que una solución sirve para todos. Eso es imposible. No podemos decir que con la inyección del doctor enorme vamos a poder inyectar la vacuna a un bebé. Y tampoco podemos decir que a un elefante le podamos inyectar su medicamento con una inyección tan pequeña. Las cosas tienen una proporcionalidad y no significa que unas sean malas y otras sean buenas. Todas son buenas, pero son buenas cuando son utilizadas acorde a las necesidades. Y eso es algo que nosotros deberíamos empezar a implementar en nuestro sistema de movilidad. Hoy por hoy, si vemos en la ciudad de Quito cómo funciona el transporte, tenemos distribuido de alguna manera casi lógica este funcionamiento de proporcionalidad. El metro en las vías más importantes, en la vía principal, en la de mayor flujo, la de mayor velocidad, y la que lleva más personas. A la par o en paralelo con el transporte articulado o biarticulado, eléctrico y de vehículos de combustión, prácticamente en vías que comparten con el metro o paralelas a ellas. Luego están el transporte tipo, el bus tipo, que sirve de abastecedor de estas otras líneas y que me permiten irme hacia los costados o hacia las zonas donde no existe una red cubierta por los principales mecanismos, es decir, el resto de la ciudad. Pero ese mismo bus puede ser que sea demasiado grande
para esos lugares extremos. Sin embargo, ya que la normativa no tiene otra opción, es el bus tipo el que lo vamos a ir viendo en todos los costados. Esto está haciendo que se dejen algunas zonas desabastecidas, puesto que no son interesantes para algunas de las compañías de transporte urbano, porque nunca terminan llenando un bus de estos. Entonces hay zonas que terminan estando desabastecidas. Para poder tener una idea cómo funciona esto en otras partes del mundo, vemos el transporte de público en Italia, que no necesariamente es perfecto, pero es muy interesante para poder analizarlo. Vemos que ellos tienen un equivalente al transporte tipo, que hay algunos de diferentes largos, el mínimo de 60 pasajeros. Tienen un metro que ya llega a tener 70 años, en el caso del metro de Milán, que es algo que también estamos teniendo nosotros. Vehículos articulados, eléctricos y no eléctricos, igual que nosotros. Cada ciudad tiene una diferente tipología. Ellos tienen trams, como ahora nosotros lo vamos a tener en Cuenca, al menos eso esperamos. Hay allá modernos y hay antiguos. Ellos mantienen todos esos vehículos, pero tienen esto, que es un vehículo incluso menor al de un minibús. Es un transporte más pequeño, que va a este tipo de lugares donde no alcanzan los transportes principales, donde existe menos cantidad de personas, y al poder llenarse más rápido con menos pasajeros, es más viable el de que exista mayor cantidad de líneas o mayor cantidad de flujo de este tipo de vehículos y pueda yo tener un buen servicio de transporte. Este tipo de vehículo no es dable en nuestro medio, puesto que la normativa lo impide. Y no solo eso, tenemos vehículos en Italia eléctricos, micro vehículos eléctricos, como este, en el que se da servicio a ciudades como Florencia, y no solamente hay una línea, sino varias líneas que dan servicio en la ciudad, un servicio excelente. Hay mucha satisfacción tanto de turistas como de los usuarios locales, porque como la ciudad es pequeña y es un casco histórico, este tipo de vehículo no daña el ambiente, no contamina, es silencioso, es muy suave y cumple con su recorrido y abasteciendo toda la zona histórica de la ciudad. Además, ellos tienen ciudades que son estrechas, puesto que tienen urbanismo medieval o condiciones geográficas que restringen la circulación de los vehículos, y este tipo de vehículos a veces es preferible que un bus grande, puesto que de pronto un bus grande simplemente no pasaría por aquí, entonces no se podría mandar la línea, o dañaría las vías o molestaría al mismo espacio. Vamos a ver qué es lo que pasó cuando se generó la ordenanza del bus tipo, que en realidad fue un hito dentro de la normativa de transporte en todo el país. Fue la primera en la ciudad de Quito y se hicieron réplicas o copias similares en el resto de ciudades o cantones. Así lucían más o menos los autobuses en esa época, antes de que exista la normativa del bus tipo. Eran vehículos con una sola puerta, uno se subía por la una y por la misma tenía que bajar, se apretujaban al rato de salir. El mismo tipo de bus servía para bus interprovincial o bus urbano. Tenían unos zumbaburros gigantescos adelante, bueno, este modelo no lo tiene, con unos pitos espeluznantes que totalmente estridentes. Uno veía por el retrovisor acercarse eso con ese ruido, uno se hacía a un lado porque eran unos monstruos. Y además de ser incómodos, los asientos eran muy apretujados, metían más asientos y no había espacio para las piernas, y al salir uno se iba dañando la ropa con los tornillos, etcétera, etcétera. Eso era una verdadera molestia.
y se dieron paso a los buses tipos. Esta es una evolución de ellos a la fecha actual, un servicio mucho más moderno, mucho más humano, pero de todas maneras tiene algunos problemas que queremos analizarlos, y son problemas que no son cambiados, no porque las empresas que fabrican estos buses no lo quieran hacer, sino porque las leyes, las normativas lo impiden. Por ejemplo, una muy importante es el acceso del vehículo. Aquí tenemos un vehículo en otras partes del mundo que tiene la cama baja, es decir, el piso es bajo, y fíjense que aquí tenemos aproximadamente 25 centímetros, no más, para poder levantar la pierna y acceder. Inclusive algunas sillas de ruedas con ayuda de una persona es mucho más fácil entrar, el ancho de la puerta es suficiente, y como vemos es mucho más cómodo que el bus, nuestro bus más moderno, que es el bus tipo, que tiene varios peldaños para poder subir, y que la normativa dice que debe tener, les permiten tener hasta 40 centímetros de alto en el primer peldaño. Eso es como subirse a una silla. Imagínense, para una persona mayor, para una persona que tiene dificultad de movilidad, eso realmente es complejo. Y eso es algo que deberíamos cambiar. Ahora, ¿por qué no todos los buses son de cama baja? Bueno, básicamente porque la ley habla de que los buses deben tener un chasis. El chasis son estas barras que juntan y unen al vehículo sin la carrocería, al vehículo de transporte pesado, que se utiliza en las líneas de transporte urbano. Este chasis para cama baja, la normativa habla de que se debe utilizar un tipo de chasis de cama baja, es decir, el chasis debe ser de cama baja. Pero eso genera un gran inconveniente, ya que ese tipo de chasis no es tan común en el mercado. Se tiene que hacer bajo pedido a las casas principales, y eso es casi como hacer un prototipo, puesto que nuestras cantidades son muy reducidas y hace que el vehículo se vuelva tremendamente costoso. Pero esa no es la solución que se utiliza en el resto del mundo, solo que aquí se dijo debe ser de cama baja con un chasis. En el resto del mundo se habla de un vehículo unibody. Este chasis que usamos acá es body on frame, es decir, cuerpo sobre la estructura, y el que debemos utilizar es un unibody. Un unibody es una estructura, la misma estructura que tiene el resto del bus, pero para la base, en donde están anclados transmisión, motor, mecanismos, sistemas, y naturalmente la carrocería con los mismos aditamentos que normalmente los hacemos. Esto me permite hacer un diseño de un puente mucho más bajo, que es equivalente al vehículo de cama baja. Eso no está contemplado en nuestra ley, por ende no lo estamos usando, y esa es una gran limitación, eso nos genera una gran brecha con la modernidad, con el resto del mundo, y nosotros tenemos tecnología para poder hacer vehículos unibody, pero no los hacemos por la restricción en las normas. Ahora, hay algunos pros que se dieron con las normas. En el caso de las normas INEN, que son las normas que se manejan a nivel nacional, hay algunos aspectos que fueron muy interesantes que se introdujeron, como por ejemplo el ensayo rollover, que es la prueba de vuelco, para que los vehículos puedan tener una resistencia y no se aplasten en el momento de caer de lado. No habla de caer 300 metros, pues que eso no debería ocurrir, pero si un vehículo se ladea, se vuelca lateralmente, el peso del mismo vehículo no debería aplastar el techo, por ende debería proteger a sus ocupantes. Eso es un gran avance en seguridad. Y hay algunos conceptos de seguridad, especialmente en transporte escolar, con seguridades de letreros de stop, de cinturones de seguridad obligatorios, y también de confort, distancias mínimas para los asientos, para que uno pueda entrar y salir, o pueda una persona grande entrar y sentirse cómodo y no tener que estar de lado.
etcétera, etcétera. Es decir, hay grandes avances en esos aspectos. Además, elimina el uso de ornamentos, zumbaburros, este tipo de cornetas y cosas por el estilo. Son completamente prohibidos para cualquier tipo de vehículo de uso público. Y también especifica la potencia mínima, es decir, habla de características de uso, de funcionalidad mínimas para confort y también seguridad. Da la posibilidad de que los transportes de uso escolar puedan tener varios tamaños a partir de 11 pasajeros o vehículos de 12 ocupantes, es decir, 11 pasajeros más el conductor, y da la opción de varios tipos de formatos, pero únicamente para transporte escolar. Ahí nos faltó justamente y al hablar de los contras de las normas INE, vemos que nos faltó tener esa misma opción en el transporte urbano normal. Aquí tenemos solamente minibuses y buses. Y no solo eso, sino que se restringe el uso de minibuses a zonas periféricas. Ese tipo de limitaciones deja completamente excluidas a las zonas peatonales, donde no se pueden utilizar buses más pequeños. También permite únicamente el uso de vehículos a diésel. No están permitidos, por ende, los vehículos eléctricos. Existe la posibilidad política y se han creado algunas normas ministeriales para poder introducir o algunas ordenanzas para poder introducir algún vehículo eléctrico, pero de todas maneras no es lo que permite la ley. Además, restringe la ubicación del motor. El motor, según la normativa, si es que es chasis alto, debe tener motor adelante, si es que es cama baja, tiene que tener motor atrás, lo cual está bien porque así es el mundo, pero hoy vienen otras tipologías, y en el caso de los eléctricos o los casos de los híbridos vemos motor central, es decir, que está el motor entre las dos ruedas, ni siquiera adelante ni atrás, sino en el centro. También hablamos de vehículos eléctricos que tienen 4 motores, uno en cada rueda. Ese tipo de tipologías no están contempladas, y en realidad la normativa no debería hablar de dónde poner el motor, debería hablar de otros temas, de dar un buen servicio y no ese tipo de funcionamientos. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría contemplar la existencia de la configuración unibody, justamente para poder tener estos vehículos de cama baja. Debemos conceder el uso del formato del bus en base a estudios de movilidad, es decir, que no me restrinja el uso de un bus pequeño en una determinada zona, pero sí que me lo restrinja si no tiene un estudio, un análisis de movilidad. Que sean los expertos los que justifiquen por la frecuencia, por la cantidad de usuarios, por la contaminación, por el peso del vehículo, etcétera, etcétera, que ese vehículo deba dar un servicio en una zona específica. Es importante que las ordenanzas den cabida a este tipo de vehículos. Deberían contemplar la existencia de buses de 2 tipos. Hoy por hoy eso es un problema grave, porque igual como el de los eléctricos, no existe una normativa clara y por ende homologarlos es un problema. De hecho, localmente no se fabrican, ya que no existe esa facilidad. Los únicos buses de 2 pisos que se fabrican son los municipales para turismo, puesto que el municipio con una ordenanza puede suplir ese inconveniente. Se debería incluir el concepto de un transporte urbano para última milla. Y este es un concepto interesante del cual yo quiero hablar con más profundidad al final de esta charla. En cuanto a los taxis, es indispensable que los taxis tengan una modernidad en cuanto a sus aplicaciones. Existen en el mundo aplicaciones en las cuales yo puedo tomar un taxi en la calle y yo puedo pagarle a través de una aplicación, ya estando en el taxi,
y con seguridad, puesto que sabe quién va, quién me lleva, a dónde voy, cuánto le pago, con centavos hasta la factura, todo mucho mejor, y es importante que ese tipo de elementos se vayan desarrollando. Tenemos un antecedente que fue la eliminación del vehículo hatchback para taxis, lo cual de cierta manera fue bueno, puesto que los vehículos hatchback tienen poca capacidad de equipaje. El vehículo con un baúl puede llevar 2 maletas y eso brinda un mejor servicio. Pero en el mundo hay vehículos hatchback como el taxi de Inglaterra que lleva 2 maletas y no hay ningún inconveniente. ¿Qué restricción debió haber dicho la normativa? Debió haber dicho debe tener una capacidad mínima en litros o en centímetros cúbicos para equipaje. Este vehículo sí permite llevar 2 maletas, es hatchback y no hay ningún problema. Y es considerado el mejor taxi del mundo. En nuestro medio está prohibido por la normativa. Vemos casos, el segundo mejor del mundo es el taxi de Nueva York. Este es otra forma de hacer, de establecer los tipos de taxis para la ciudad. En ese caso se hizo un contrato, una licitación. Participaron varias empresas que presentaron sus vehículos y este diseño fue el que ganó. Tenía puertos USB para los usuarios, dividida la cabina del conductor con la del pasajero. El pasajero puede oír su música, el otro puede oír la suya. Tiene una gran capacidad de equipaje, es muy cómodo, pero el contrato duraba 10 años o creo que 11 y restringieron que solamente este vehículo sea el que funcione. Entonces Nissan nunca lo cambió, nunca lo mejoró y hubieron quejas de diferentes estilos. Cuando vinieron los Cabify, los Uber, simplemente tuvieron que eliminar el contrato para que los taxistas puedan adquirir el tipo de taxi que deseen y ampliaron la gama a muchísimos más, que creo que fue la vuelta, el otro lado de la tortilla, ¿no? Como que se les quemó el un lado y fueron a otra alternativa que me parece que era exagerada. En todo caso es interesante la forma como ellos establecen qué tipo de vehículo debe ser el que funciona en la ciudad de Nueva York. Ahora, abordando el tema del transporte de la última milla, vamos a analizar el más pequeño de ellos en el mundo. Se está utilizando este tipo de vehículo eléctrico que es de uso compartido. Uno lo alquila en una estación de buses o en una estación de metro y le lleva a uno hasta la oficina. Existen ciertos inconvenientes, la gente no sabe si debe ir por la calle o por la vereda. Llegan y no encuentran cerca un espacio donde pueden parquearlo, ya que tienen un espacio específico para el parqueo, y empiezan a dejar los parqueados donde sea. No existen, en algunos lados no existen normativas, debería haber la obligación de usar casco, ya existen algunos tipos de inconvenientes por accidentes, dejan botados en lugares mal parqueados, los llevan por camiones y con multas. Es decir, es un elemento como en todo que está empezando a acoplarse, a adaptarse a la sociedad y esto obliga a generar nuevas normativas. No todas las ciudades son compatibles con ese tipo de servicio, no estoy seguro si las nuestras lo sean, pero nosotros tenemos otras opciones que las vamos a ver más adelante. Ahora, existen también las bicicletas que en el mundo han llegado a un nivel mucho más avanzado en el que no necesitan un operador para que me entregue la bicicleta. Yo voy con una tarjeta o con mi celular, desbloqueo la bicicleta 6, la 5 y me desbloquea de forma en la que no es aleatorio, sino me van a dar la bicicleta que menos recorrido ha tenido para que todas se desgasten de forma homogénea. Se desbloquean automáticamente, tienen un GPS, un servicio que me permite en algunos casos entregarla al siguiente día.
Es decir, se ha modernizado muchísimo el servicio, inclusive algunas con motor eléctrico. Otro servicio interesante de última milla es este tipo de expreso o vehículo, o microbús, que tienen algunas ciudades, en algunos casos pagadas, en algunas otras no. Por ejemplo, para poder salir de una urbanización y llegar a donde están las líneas principales, como Metrovía, Ecovía, Metro, o para aproximar entre un campus y otro de la misma empresa, o un campus y otro de una universidad. Hay algunos de estos servicios en algunos países que son gratis para los usuarios de esas universidades o de esas empresas. Es decir, son vehículos que me ayudan a reducir la cantidad de taxis, la cantidad de autos privados. En nuestro medio, ese tipo de vehículo está prohibido y existen varias configuraciones, como por ejemplo esta, que es la adaptación de una camioneta de, tiene doble llanta atrás, es decir, es un vehículo para uso pesado, pero en nuestro medio está prohibido, puesto que restringe que solamente pueden ser vehículos hechos exclusivamente para uso de transporte de personas. Hay casos interesantes como este de Ford, que Ford no lo ve como un negocio, sino como un banco de pruebas, ya que el uso de vehículos compartidos a este nivel es mucho más económico, es mucho más denso. Ellos pueden evaluar cómo funciona el comportamiento de las personas y obtienen la data sobre suscripciones, género, edades, zonas en las que se utilizan, conflictos sobre pérdidas, accidentes, etcétera, etcétera. Y toda esa información les ayuda, ya que ellos van hacia el vehículo autónomo, el vehículo que funciona por sí mismo, el que se mueve solo, como este de Google, que ha creado esta empresa que se llama Waymo y está empezando a dar servicio en todos los Estados Unidos y en algunos otros lados del mundo, incluso con vehículos más grandes. Acá Waymo se asoció con Chrysler para utilizar la furgoneta Pacífica, y empezamos a dar servicio tipo taxi a diferentes usuarios que se suscriben. Y naturalmente empezamos a tener un testing no solamente de las personas, del uso con las personas, sino de los mapas, el funcionamiento con los otros usuarios de la ciudad. Qué percepción dan, qué experiencias existen, manejo, qué tipo de posibilidades hay en cuanto a seguridad o casos de accidente, etcétera, etcétera. Apple le está siguiendo la pista, le está siguiendo el ritmo y también está creando sus propias redes y está ya experimentando vehículos de este estilo en los Estados Unidos. Hay otro tipo de vehículos, otro tipo de servicios, más bien el de uso compartido, en el que las personas alquilan sus propios autos. Este es el caso de un servicio de autos de lujo, en que el dueño de este auto, que está en la fotografía, da su propio vehículo en alquiler 1, 2 o 3 días o 5 días del mes, y el costo que recibe, el valor que recibe, le sirve a esta persona para poder pagar las cuotas del auto. Es decir, de esa manera se pagan ellos sus vehículos. Y vemos vehículos de todo tipo. Aquí estamos hablando de vehículos de lujo, pero puede ser de cualquier tipo. Y claro que hay de lujo y de los más lujosos también, ¿no? Y son servicios muy populares, y vemos que también les están dando la competencia, o le están tratando de alcanzar la brecha las empresas de autos. Este es Mercedes-Benz, que está queriendo hacer lo mismo que hace Google y Apple, introduciendo este vehículo que además no está orientado hacia el conductor, puesto que conductor no existe. Son vehículos autónomos que más bien están orientados hacia dar un buen servicio, un viaje placentero para poder llevar su computadora y trabajar en el camino, inclusive tomar una siesta. Es decir, otro paradigma, otra forma de ver la movilidad, y
un concepto totalmente diferente de uso de los autos, en el que en el futuro probablemente más de la mitad de la población no comprará autos, sino que tendrá contratado un servicio compartido. Por ende, es muy importante tener una normativa clara sobre este tipo de vehículos o de estos tipos de servicios como los de Uber y Cabify. Vemos aquí el caso de Airbus, que fue invitado junto con Uber por el gobierno de Japón. El gobierno de Japón quiere establecer todos los lineamientos de cómo va a funcionar el taxi aéreo o el vehículo de alquiler a través de líneas de conexión aérea. Ya se están haciendo los análisis, ya se juntaron, están en Japón y están desarrollando. Airbus hizo un diseño con Ital Design y ha usado todo su know-how aeronáutico o aeroespacial, y Uber entra con su conocimiento sobre el manejo de líneas de vehículos de alquiler y también las redes, las zonas de mayor necesidad, puesto que Uber también trabaja desde hace algún tiempo en Japón. Hay un estudio de Loyola University Press que dice que los vehículos modernos, este tipo de sistemas de uso compartido, autónomos, sin conductor, son mucho más económicos, y vemos aquí en el caso de esta tabla, el de la derecha es lo más moderno, es la nueva era de vehículos de autonomía accesible, que no tiene chofer, por ende ya no pago chofer, en el que el usuario paga una suscripción, por ende su vehículo nunca se deprecia, y es ahí también donde se ahorra un dinero, mientras que los vehículos convencionales, el de la primera columna, paga un gran valor al conductor y paga un gran valor en depreciación del vehículo. Por ende son servicios más caros. Es decir, mientras más rápido nos vayamos migrando hacia este tipo de servicios, tendremos accesos mucho más económicos. Vamos a ver qué es lo que ocurre en cuestión de transporte de última milla en Ecuador. Hoy por hoy, Uber y Cabify funcionan sin normativas y, bueno, gracias a Dios son servicios bastante honestos y no tenemos inconvenientes, pero es importante poner los límites, poner las condiciones sin limitar el acceso a nuevas tecnologías. Tenemos servicio de bicicletas, pero con la ausencia completa de tecnología. Utilizan candados normales y son dependientes de un operario en un horario restringido y en una zona restringida. Lamentablemente en Quito este tipo de vehículo no está considerado como vehículo de acceso de última línea, sino de conexión. Por ende, las estaciones no están cerca de los metros o cerca de las estaciones de vehículos articulados. Un transporte que sí es un vehículo de última milla es el Tricimoto, que vamos a hablar algo especial sobre este más adelante. El Tricimoto da un servicio que ha sido poco reglamentado, pero es una necesidad que va en aumento. Estamos hablando de miles de vehículos censados, aproximadamente cerca de 2.000 en Guayaquil, y legales alrededor de 600. Es decir, en la informalidad funcionan miles de estos vehículos demandados por la sociedad y poco atendidos por los municipios. Lo mismo vemos en las camionetas, utilizan una capota y pueden dar servicio de este estilo en zonas como Tanda, dentro de Quito. Tienen una capota para que no se vean a los pasajeros y suplen recorridos que los autobuses no quieren asistir, justamente por el tema del formato del servicio. En Guayaquil, si vemos el caso de lo que pasó en los Tricimotos, ellos han restringido zonas con todos sus límites, 4 límites, norte, sur, este, oeste,
Esas manchitas rosadas son algunos ejemplos de zonas donde pueden actuar algunas cooperativas. Es decir, que si viene una línea de autobuses y empieza a entrar dentro de esta zona, empieza a haber un conflicto y hemos visto incluso manifestaciones porque los vehículos Tricimoto no se pueden mover de esa zona, ni siquiera más allá. Si alguien necesita más allá, tampoco le puede asistir porque puede venir un agente y le da una multa. Esa ley debería cambiar, o esa ordenanza debería cambiar y solamente limitar las zonas a las que no pueden entrar, pero todo el resto de la ciudad debería ser abastecido por este tipo de servicio, porque si no, no hay ningún otro. Ahora, claro, este servicio debe ser mejorado. Y vemos, en el caso de India, cómo han mejorado este servicio Tricimoto. Las mismas empresas que fabrican estos vehículos han creado esta categoría que allá la denominan cuadriciclo. Y es un microcar, es un vehículo por debajo de los autos de los mini autos, pero que tienen características muy similares a un auto común, es decir, 4 puertas, una disposición estándar, lo único que reduce es la carencia de zona de equipaje. Por ende, no siempre han sido bien acogidos. Vemos que el Nano, que era una gran promesa, no fue bien acogido y cada vez vendió menos por su poca utilidad, ¿no? De todas maneras, hay algunos que sí han crecido, como justamente ese modelo. Nosotros estamos haciendo con Neoandino un proyecto para unir universidades con la industria y poder establecer un concepto de auto ideal que supla al Tricimoto. Unimos también al diseño, hacemos la consulta a través de encuestas y de estudios con el usuario y estamos en relación con el Estado para poder involucrarlo dentro de las normas y dentro de las políticas del Estado. El proceso empieza con el marketing y para eso hemos invitado a la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, que se encuentra elaborando o desarrollando una investigación para llevarla a cabo durante el próximo año, durante el 2019, en la que va a analizar la aceptación del vehículo, efectos colaterales, relación con las autoridades, es decir, todos los aspectos que tienen que ver con el vehículo en el momento actual, una evaluación completa. También estamos invitando a algunas universidades, no hemos empezado un proyecto todavía, necesitamos tener los datos de marketing para hacer un estudio de movilidad. En cuanto a diseño, en este momento se encuentra haciendo una evaluación de tipologías la UDLA a través de otro proyecto de investigación y naturalmente luego hará un diseño, se invitarán también a otras universidades para participar. Se hace también la ingeniería a través de Universidad Politécnica Nacional, que hará algunos de los planteamientos, estamos invitando a otras también, y el supply a través de la misma Politécnica u otras politécnicas del país y a través de la industria que determinen y nos indiquen cuáles son el tipo de piezas y partes que debe tener este vehículo para poder definir cómo debería funcionar ese tipo de transporte en el Ecuador. Nosotros no podemos resolver los problemas de la misma manera de pensar con la que los hemos creado. Con este mensaje cierro. Espero que esta reflexión sea de su utilidad y por favor compartirlo y comentarlo para poder generar un debate sobre este tema. Muchas gracias.